Cordura Artificial presenta la aterradora teoría Old Dubai. Ciencia. 3 de abril de 1996, Ted Kaczynski, un hombre con un coeficiente intelectual de 167 y un doctorado en matemáticas, es detenido por el FBI después de que utilizara bombas para chantajear y forzar al famoso periódico New York Times y a la sociedad estadounidense a publicar un manifiesto en el que, con el tono más alarmista, enviaba el mensaje de que la revolución industrial había sido el error más grande de la historia. La teoría de Old Dubai no es una teoría de internet ideada por algún usuario anónimo, no es una leyenda urbana. Es una teoría construida y expuesta formal y rigurosamente por un investigador universitario bastante serio. Eso es lo que la hace que, más que ser una simple curiosidad, sea algo bastante sugestionante y como mínimo para reflexionar. Pero antes, hay una mentira muy famosa y exitosa sobre la historia de la humanidad, la mentira del progreso. Esa idea de que nuestra historia es una flecha que va siempre para arriba, va siempre a mejor. Una mentira tan bonita que sin duda, pues parece que nuestros gobernantes y la gran mayoría de las personas allá afuera creen. Pero si uno ha estudiado historia, sabrá que en Edad Media e incluso durante la Edad Moderna, por esos años de las primeras máquinas de vapor, la gente no miraba al futuro, sino miraba al pasado, porque lo que sabían era que el mejor imperio, que el punto más alto de la humanidad, fue el Imperio Romano, obviamente. No podemos dejar de pensar en el Imperio Romano por eso, ¿saben? se había alcanzado con el Imperio Romano. Oh, Sí, no, su no, sentir era decía de simple. broma. La sociedad debía de intentar regresar a esa grandeza del pasado, o por lo menos imitarla. Lo sé, es algo que suena muy raro para nosotros, personitas con internet y con tantas maravillas tecnológicas por todos lados. No es tan imposible. De hecho, sería como un imperio romano, pero mejor porque ya tendríamos tecnología y sanitarios individuales. Porque eso de pasarse la esponja, qué asco. Ay, mejor alcantarillado, una forma de mejora del estado. En teoría, siempre se ha aspirado, desde la ilustración, se ha aspirado a hacer una reproducción del imperio romano, pero mejor. Pero no en sus aspectos como que el estado debe ser prioridad o que lo público es mejor que lo privado. No, 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 no. Somos mejores en la corrupción. Y comercio, también hay que aceptarlo. En comercio, o sea, hoy hablamos de comercio internacional, globalista. De hecho, hay una lucha ahí entre la cuestión globalista, nacionalista, etcétera, cosas. Pero vaya, no sé, la bronca está en que como no estamos unidos bajo una misma bandera y todos tenemos como que nuestras ideas, culturas, tradiciones, historia, hay una serie de cuestiones que no nos permiten armonizar como especie. Por ejemplo, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Cuántos conflictos no hay simplemente por cuestiones de ego, de creencias o de ideología o por cuestiones comerciales, porque la neta también en esto de la guerra hay un aspecto comercial muy intenso. O sea, la otra vez estaba viendo la cotización de cuánto te cuesta activar un cochino misil, no es que balístico, así un misil que jale nada más. O sea, tú lo apuntas y disparas, sale como en $1,000,000 y algo de dólares. O sea, regularmente mucha gente habla de sí, no, disparar y pelear y que la fregada, pero ¿alguien ha hecho las cuentas de cuánto se gasta en una guerra o en un conflicto? Cada bala cuesta, no es algo barato, no cuestan centavos y la gente se quiere agarrar a trancazo porque sí. Así que no, es una horrible idea. Bueno, para los fabricantes es básicamente su paraíso, ¿no? Pero para las víctimas, vaya, es algo muy, muy, muy feo. Aún así, pues el Imperio Romano es lo que fue la base fundamental del Estado moderno. Y claro, tuvo sus fases, tuvo sus errores, falló en esta cuestión cuando la gente tiró más por la cuestión de el hedonismo, la salvajada, el placer, en vez de centrarse en desarrollar una nación. Ahí fue cuando, digamos que todo se fue a la mierda. Pero bueno, yo creo que va a ir por ahí, ¿no? Porque, pues, inevitablemente nos han enseñado a ver el pasado como un tiempo repleto de ignorancia, oscuridad y estupidez. Un momento que siempre estaba más abajo, un momento peor. Digo, solo hay que pensarlo, la palabra retrógrado es un insulto en la actualidad. Pero ¿por qué les cuento esto en vez de hablarles de la teoría del video? Simple, porque para verdaderamente comprender la teoría de Old Dubai
Hay que comprender que estamos en una era de profunda ignorancia histórica, que la gente, y muchas veces nosotros también, no conocemos lo que de verdad fue el pasado. No, en la mayoría de los casos la gente no conoce, sino solo se imagina el pasado. Es como muy paradójico, ¿no? Bueno, al menos a mí se me hace raro. Yo doy clases, ¿no? Y dentro de estas clases luego me tocan algunas cosas de historia. Y sí, tiene mucha razón. Regularmente cuando se enseña historia, más los programas te incitan a, más que conocerla, imagínatela cómo funciona porque es como más didáctico. Pero no nos da una impresión correcta de lo que realmente ocurrió ahí. Más porque actualmente, aunque tenemos muchos conocimientos, demasiada tecnología, la verdad es que no se aprovecha para el desarrollo del conocimiento, se aprovecha más para el desarrollo del entretenimiento, del consumo, del hedonismo. Y ya ven, ya ven el paralelismo con Roma. O sea, y no digo que esté mal, o sea, sí está bien que tengas tus tiempos de gozo, pero todo el tiempo, todo el rato, o sea, ya voy a sonar como señor viejito, pero en mis tiempos, regularmente, o sea, a mí todavía me tocó un buen rato ser de la generación sin internet, porque bueno, como vivo en México, el internet llegó tarde. O sea, yo tuve internet ya un poquito más grande, entonces aún yo investigaba con enciclopedias físicas. Entonces, las clases regularmente te hacían pedir cosas muy exactas, ¿no? Fechas, personajes, biografías. Actualmente en la educación no es así. Es más como que trata de imaginar un mundo sin estos eventos. Trata de imaginarte qué derechos tendrías si no hubieran ocurrido estos eventos para donde la gente hizo cosas para que tuviera estos derechos. O sea, como que tratan de darle el beneficio para que tú puedas imaginarte, ajá, si no hubiera ocurrido esto, el mundo cómo sería, ¿no? Y esa es como una trampa muy sucia, porque, o sea, digamos que a nivel sociológico, la especie siempre va a tender hacia ciertas cosas, hacia ciertas finalidades, muy independientemente de las condiciones. Por eso, por ejemplo, este tipo de Karl Marx siempre decía, es que siempre hubo una lucha entre los opresores y los oprimidos, y el oprimido siempre vive bajo la idea de aspirar a ser el opresor en vez de mejorar esta condición o evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? El desquite, vivimos bajo el desquite, y esta dialéctica es también la que te buscan enseñar en la escuela, y es como de vaya, ¿y esto hacia dónde nos va a llevar? A un montón de gente rencorosa. Luego se preguntan, ¿de dónde surge tanta violencia aquí? Pues, adivina qué, es más profunda de lo que crees. Se toma esas imaginaciones como si fueran la verdad más absoluta. Dicho esto, ahora sí, la teoría Olduvai plantea de forma seria y bien argumentada que nuestra civilización empezará a decaer irremediablemente a partir de 2030, que de ahí en adelante la fecha del progreso va a ir hacia abajo. Así, poco a poco, a lo largo de varias generaciones y sin que se pueda hacer nada. Pero realmente hubo un progreso. O sea, eso yo es algo que cuestionaría de la teoría. ¿Realmente hubo progresos? O sea, sí en varios temas, pero no en todos. O al menos yo no diría, hubo progresos lo suficientemente significativos como para decir, bueno, ahora sí podemos decir que puede haber un declive. O sea, de aquí lo único que queda no es ir para arriba, queda ir para abajo. Y hemos rechazado muchas oportunidades, situaciones que nos podrían llevar a un momento de desarrollo más sustancial, más interesante. Entonces, más bien, nunca terminamos de hacer un tipo de desarrollo o crecimiento significativo, simplemente, pero no lo sé. O sea, también hay que verlo como desde el gran panorama de las cosas. Si hacemos la diferenciación entre lo que fueron bueno, si comparáramos entre el siglo XX y el XXI, pues sí, en lo que llevamos del XXI, gracias al antecedente de lo que fue el siglo XX, o sea, todo lo que fue Primera y Segunda Guerra Mundial, la verdad es que fue un gran impulso tecnológico, y ahora tenemos avances casi por año. O sea, antes yo recuerdo que lo de la CIA se comentaba en los 2000 y mucha gente se burlaba, y muchos decían, nadie va a tener dinero para tener una computadora. Es más, mucha gente pensaba que en los 2000 tener una computadora era tan caro y era tan un gasto tan innecesario que jamás íbamos a tener acceso a la tecnología. O al menos yo me acuerdo que escuchaba a gente grande decir eso.
No, pues es que ¿de qué sirve que haya tecnología si no es accesible a todos? Ahora, tenemos tecnología, ya es accesible a la gran mayoría de la gente, ¿y de qué nos sirvió? Para ver memes. Yo creo que más que de progresos, ¿a quién le beneficia estos progresos y a estos beneficiarios del progreso? ¿En qué punto van a generar un declive? O sea, esa vendría a ser como que la cuestión de análisis. Porque sí, o sea, los demás sí nos beneficiamos. O sea, yo he visto, literalmente he visto a gente que es de muy bajos recursos y aún así tienen un iPhone. Apaguitos, ¿no? Pero la gente que sí se lo puede permitir como si fueran basura, ¿hasta qué punto se van a cansar y van a empezar a generar un declive a propósito? Porque realmente hay declives que sí son a propósito y te preguntas, oye amigo, ¿pero qué estás pensando? Pues no es que busquen el caos, simplemente yo pienso que es gente aburrida. Es como los gringos, están tan aburridos con sus vidas que se inventan luchas. Ay, no. Para evitarlo, la sociedad va a comenzar a ser cada vez más y más primitiva, hasta llegar a un punto en que se vuelva similar a la edad de piedra, en que todo este mundo, toda nuestra civilización, Eso o haya un conflicto demasiado fuerte. Y yo la apuesto más por un conflicto armado, porque ahorita ya lo estamos viendo. O sea, la situación está muy tensa en varios niveles. Y probablemente, o sea, yo creo que no necesariamente tiene que haber como que un retroceso, o al menos un retroceso impuesto por medio del conflicto. Probablemente sea por nosotros mismos, tal vez haya algún tipo de movimiento sectario, religioso, ideológico, que diga, la tecnología nos ha dañado, nos separaremos de la tecnología y después harán su propia nación y cosas así bien locas. Ya ha pasado, de hecho, ya ha habido unos cuantos locos que han hecho sus agrupaciones, han movido gente y han buscado incluso separarse de la tecnología, de las grandes ciudades, buscan revivir las tradiciones antiguas, ¿no? Por ejemplo, los menonitas son un buen ejemplo de eso. Prefieren hacer un retroceso retroceso tecnológico, o sea, no es un retroceso en varias cosas, pero sí un retroceso tecnológico y tal vez algunos cuantos derechos sí también se los pasan por el arco del triunfo, pero eso es lo que buscan en esencia, ¿no? Tomar o vivir la experiencia de mejores tiempos, entre comillas, libres de la tecnología, del internet, de la fiesta, del degenere, ¿no? Pero bueno. no va a ser ni siquiera un recuerdo, sino solo un montón de centros arqueológicos que la gente de esos tiempos ya ni siquiera le va a interesar comprender. Esa es la teoría del Dubai. Una teoría que incluso tiene su propia cronología de cómo, según los cálculos de su creador Richard C. Duncan, va a ser el futuro. Así que, según esta teoría, ¿qué es lo que le espera a la humanidad en las próximas décadas? Año 2027. La humanidad alcanza 5.260 millones de seres humanos en todo el mundo. Bueno, esta primera predicción ya salió mal, pero no porque no la hayamos cumplido, sino porque nos la pasamos y por mucho, pues ahora somos 7.000 millones de seres humanos. 2030, la humanidad es tan numerosa y requiere tanta energía que es imposible abastecerla toda. Así que lentamente en todo el mundo se empiezan a dar algunos apagones esporádicos que lentamente serán más y más y más comunes, al punto en que las ciudades del mundo se van a tener que ver forzadas a limitar muy fuertemente toda la energía que usan sus ciudadanos. 2030 a 2050, la economía y la sociedad como la conocemos se desploman, pues el petróleo ya llegó a su pico de producción, o sea, ya no se puede producir y sacar más de la tierra porque ya se empezó a acabar. De este modo, los buques que antes transportaban todo tipo de productos necesarios por el mundo ya no pueden hacerlo. Algo muy similar, pero multiplicado miles de veces en intensidad a lo que pasó cuando el Ever Given se encalló en el canal de Suez. Medicinas, armas, comida, ropa, todo eso ya no puede moverse libremente por el mundo. Así que las naciones usan su potencial militar y científico pues para buscar y reclamar los recursos de las otras naciones. Básicamente, ocurre una crisis económica tan catastrófica que haría parecer el crack del 28 como un resfriado pequeñito. Todo esto en combinación hace que sea imposible. Pero eso ya lo estamos viviendo, ¿no? Lo peor es que las crisis económicas actuales no son, o sea, sí son de impacto
pero son muy fuertes. Es como una explosión lenta. Ajá, esa sería la mejor forma de describirlo. Es una explosión lenta. Mucha gente lo ve venir, ve cómo le está dando en su madre a medio mundo, pero como que también hasta se lo toman tranquilo. Sí, bueno, ya ni modos. Eso iba a pasar, ¿no? Y es como, ok, ¿qué? Ah, Que economía. tantas personas sigan viviendo. Así que de una forma bastante fea, cruel y violenta, la población humana pasa de 7.000 millones a solo 2.000 millones, porque simplemente ya no hay ni medicinas ni comida para todos. 2100. Tras otros 50 años de caos y crisis. Imagínate, la persona que creó esta teoría prevía que a los 5.000 millones ya no iba a haber medicinas ni formas de sustentar a medio mundo. Hoy en día sabemos que sí lo hay. El problema no es la cantidad en sí, sino la acaparación. Y que existan empresas farmacéuticas que, ok, se entiende que pues sí tienes que gastar y investigación y hacer medicinas y etcétera cosas. Se entiende completamente, se comprende. Uno dice, vaya, tiene sentido del mundo, te aplaudo. Pero también hay otros medicamentos que simplemente los usan y los hacen ser caros porque quieren que se hagan caros. Por ejemplo, no se sabían esta historia de que la persona que hizo la insulina hizo que la patente fuera libre y de algún extraño modo, no me acuerdo si fue Pfizer o qué empresa, dijo, sí, dejaron la patente libre, pero yo tengo muchos abogados para poder patentar en vez y quitarle este grado de libertad para que en vez de que sea una patente libre, ahora nosotros la manejemos y cobremos por eso, y por eso la insulina es cara. Y es como, no. Según su excusa, creo que era porque deben cuidar ciertos, que ellos eran los únicos que podían garantizar cierto nivel de calidad en la producción de la insulina. Entonces, si tú quieres crear tu propia insulina, pues primero tienes que pagar la licencia y tienes que hacer un montón de trámites y pagarlos, y luego al final pues ya haces tu insulina. Y al final termina siendo más cara que la que aprueba directamente Pfizer porque legal. Porque tienes que compensar todo ese gasto legal. Y como es una venta segura, que en teoría, como les digo, la persona que desarrolló la insulina lo hizo pensando en esto tiene que ser para todos, porque pues sí hay una crisis de diabetes y les vas a negar eso haciéndoles pagar. Entonces, complicado, más en una dinámica social en la que vivimos donde todo está relacionado a oferta, demanda, gasto, oferta, no sé. Creo que realmente esta mentalidad es lo que nos va a llevar a la destrucción. Ya lo está haciendo en varios niveles. Por ejemplo, aquí en México regularmente, si existen estos grupos criminales, no es por maldad. O sea, regularmente muchos asocian a, sí, esta gente es mala porque es mala. No, regularmente es porque no encontraron, bueno, la mayoría, hay otros. No les digo que todos son los ángeles o que haya gente que fue obligada a hacer esto, que sí la hay también. A ese nivel de complejidad llegamos, sino que pues veían la opción, la tomaron para poder salir de la pobreza, y aún así fueron gente que por mucho tiempo fue oprimida y rechazada por las clases sociales altas. Hoy en día la complejidad que hay en este tipo de agrupaciones es que también ya están fuertemente vinculados con las clases altas, y de hecho por ejemplo, no sé si han visto esta serie de Gentlemen o Los Caballeros, la película, de este tipo que hizo también Rock and Rolla. Él proponía, o al menos en sus películas propone, que hay un vínculo muy fuerte entre las élites sociales y las bandas de crimen. Hay como que estos círculos elitistas, para evitar sufrir por el cobro de sus impuestos, han recurrido a los bajos mundos para que ellos sigan manteniendo ingresos grandes sin mover mucho los dedos, porque se vayan a cansar, y como tienen que mantener el título y un estilo de vida que ya no se lo sustenta como antes el Estado, porque antes el Estado lo sustentaba, ahora aún lo sustenta pero no tanto como antes, pues ellos dicen, no, yo quiero seguir mi tipo de vida, yo no soy como los demás, y hacen este tipo de porquerías y hacen que grupos criminales se estén haciendo más y más fuertes, así como en su momento la realeza fue fortaleciendo a esta clase de los comerciantes que después se volvieron los capitalistas, ¿no? Liberalistas y etcétera cosas. Pues ahora también vamos a ver en qué termina evolucionando todo esto después, que también es triste. Los combustibles se agotan todavía más, en parte por las guerras y en parte porque ya estaban agotándose desde antes.
Poco a poco, los gobiernos del mundo desaparecen en anarquía, dejando apenas pequeños microgobiernos detrás, algo como lo que pasó en Fallout o como lo que le pasó al Imperio Romano de Occidente tras su caída. Ya después de 2100, la antigua civilización industrial, o sea, nuestra civilización, se desintegraría en oasis de tierras agrícolas repartidas por el mundo, separados entre sí por desiertos de edificios y vehículos oxidados que antes la gente conocía como ciudades. Estos pueblos ya serían culturas tribales o incluso sociedades parasitarias, tratando de vivir de la carroña o del saqueo de lo que fue la anterior civilización. Según predice Duncan, sí, habría quienes intentarían volver a alzar civilizaciones complejas y a retomar la tecnología, pero los intentos no lo lograrían, porque la cadena de suministros mundial ya llevaría varias décadas rota. Año 3000 a año 5000. La tierra con capacidad de ser productiva termina de secarse y degradarse. La agricultura deja de ser una opción. Así los humanos que quedaban regresan a ser cazadores y recolectores. Y así, la última civilización que quedaba termina por desaparecer. Y los humanos vuelven a la edad de piedra, al paleolítico, incapaces de recordar o de saber lo que alguna vez fueron. Esto es lo que dice la teoría Olduvai que va a ocurrir en un futuro próximo. ¿Por qué lo dice? ¿En qué se fundamenta? En que, bueno, un día el petróleo ya no va a ser suficiente para el mundo, eso es real. En que somos cada vez más humanos que en ningún otro momento de la historia. Por lo que, pues cada vez consumimos más materiales y más energía. Como ahora, que por ejemplo, la minería de Bitcoin está gastando tanta, pero tanta energía que en ciudades del mundo, como las de Irán, está causando pues mucha preocupación. Porque Irán no sabe si va a haber suficiente energía para sus ciudades porque el Bitcoin se está llevando un pedazo cada vez más y más grande. O sea, solo pensémoslo, el Bitcoin es un bien que solo es una moneda. No es físico, no se puede ni siquiera quemar, no se puede tener en las manos, nada por el estilo. Y aún así, está gastando más energía que varias ciudades del mundo. De la misma manera, ver videos, reproducir música, llamar por teléfono, mandar mensajes, todo eso gasta energía. Y ahora, pues, solo toma todo ese consumo y multiplícalo por los miles de millones de seres humanos. No necesitas una revolución. Y eso tan solo en energía. ¿Nunca se han puesto a ver la cantidad de basura que genera la gente? A su madre. Yo, donde vivo, somos pocos. Y me sorprendo que yo solo lleno una bolsa grande. Y eso que nada más pasa la basura cada tercer día. Y la lleno y digo, ¿qué demonios? O sea, ¿cuánto estamos contaminando? ¿Y por qué no estamos haciendo la forma de hacer una economía circular? Pues muy sencillo. Porque si eso se hiciera, habría grandes pérdidas económicas. O sea, porque todo eso tiene un porqué y lo han fundamentado para hacer que la gente gane más dinero. Y por desgracia, si fundamentas tu vida en ganar dinero, pues vas a ganar dinero en cantidades estúpidas de la manera más rápida posible. Es una solución al corto plazo que deja problemas muy profundos a largo plazo. Pero como no vas a estar vivo para ver eso, no te importa y te vale madre. Por desgracia, o sea, a veces sí hay que replantearnos nuestros valores humanistas y decir, sí, pero ¿qué demonios estoy dejando para después? Y también replantearlo bien, porque también a veces por dejarse llevar por la emoción, decir, sí, soy súper altruista, luego proponen unas soluciones medio pavosas. Por ejemplo, muchas dicen, no, es que las energías renovables y que la fregada, ajá, ¿sabes qué es la erosión solar? ¿Sabes que los paneles solares terminan contaminando más de lo que dicen no contaminar? Porque esas cosas son de un solo uso. Una vez que se ocupa un panel solar, ya no se puede reocupar. ¿Cómo demonios se hace eso? Y también es conveniente porque también tienes que hacer que sea negocio. Necesitas a alguien que le dé mantenimiento y seguir construyendo paneles solares y venderlos. O sea, siempre va a haber una forma ahí de asignar una forma de sacarle dinero al final. Y ese es el problema. O sea, aquí el factor dinero realmente es un problema muy grave que no hemos logrado regular o lidiar de una manera que podamos generarle unas condiciones de vida digna a la humanidad en general. O sea, se supone que ya tenemos inteligencias artificiales que nos asisten, ya hay grandes empresas, ya hay muchos avances científicos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿No queremos? ¿O es nuestro egoísmo lo que nos hace estar en esta situación realmente? Porque digo, tampoco según dijimos, sí, con la tecnología vamos a resolver problemas como la hambruna, la pobreza
pobreza extrema, la violencia, y hoy en día hay más hambruna, más violencia y más pobreza extrema. Es más, la clase media ya no existe como tal hoy en día. Ya es imposible, porque ya todo está a merced de una serie de conglomerados empresariales que lo único que buscan es abusar de las condiciones, abusar de las necesidades de las personas para fomentar unas condiciones laborales completamente abusivas y opresoras que básicamente te hacen perder la dignidad. Ay, no. Yo creo que si hay un declive, este va a surgir por los empresarios, por la gente rica. Y lo peor, que esos son los que van a sobrevivir, porque van a tener los recursos para generarse herramientas para sobrevivir y aguantar un buen rato. Quienes se la van a fletar van a ser los de a pie, ¿no? Qué triste. Evolución y nada por el estilo. Simplemente eliminar o hacer insuficientes los recursos energéticos para destruir a toda nuestra civilización tal como la conocemos. Bien, dicho esto, hay que preguntar, ¿es realmente posible que esta teoría tenga razón? Bueno, sí y no. Miren, hay una cosa llamada colapso de la Edad del Bronce. Básicamente, entre el 1200 y el 1150 a.C., casi todas las ciudades importantes del Mediterráneo oriental fueron destruidas en un episodio tan, pero tan violento que la historia llama a lo que siguió después la Edad Oscura. Sí, así le dicen, es el nombre oficial, no es una teoría, no es lo que dice la gente en un foro de internet. O sea, para ponerlo en perspectiva, el colapso de la Edad de Bronce es como si ahora mismo Estados Unidos y toda Europa en tan solo unos 20, 30, 40 años fueran destruidas hasta los cimientos, dejando apenas unos sobrevivientes y haciendo que varias de sus ciudades fueran abandonadas para siempre, dejando a China y a Rusia pues no muy bien paradas, en una lenta decadencia que al cabo de unos siglos pues terminarían desintegrándose o siendo conquistadas por alguien más. Aún no se sabe qué demonios causó ese colapso, pero se manejan muchas hipótesis y teorías, como la del colapso de sistemas generales, que plantea que cuando un sistema se vuelve demasiado complejo para sí mismo, implosiona y regresa a ser algo más simple. Algo que suena sencillo, pero que si lo ponemos en sistemas humanos, significa colapso de una civilización. Bueno, ese es el lado del por qué sí podría ser posible. O en otras palabras, decir que siempre existe la posibilidad de que se acabe nuestra civilización. Porque eso de que la historia es progreso, que es una línea que va hacia arriba siempre, es una mentira que en todo sentido no necesitas ni siquiera imaginarte el futuro, solo basta ver el pasado para ver que es absolutamente falsa. Lo sé, lo que he dicho no suena muy bien, suena muy duro, pero aquí es donde llega la parte relax, donde nos calmamos. El lado del por qué casi seguramente no va a pasar, o al menos no va a pasar por las razones que dice Duncan, porque hay una cosa que a mí me gusta llamar el efecto Malthus. O porque hay cosas todavía más terribles de lo que una persona puede imaginar. ¿Quién es Malthus? Bueno, Thomas Malthus fue un erudito de la Royal Society, alguien cuyo pensamiento marcó a muchísimos otros científicos de su época y de varias épocas después. Bueno, ¿qué propuso Malthus? Él propuso que el mundo iba a colapsar, porque según sus cálculos, la Tierra ya no iba a ser lo suficientemente productiva para alimentarnos a todos, porque cada vez éramos más y más humanos. Y saben, tenía razón. Pero el diablo está en los detalles. Tenía, ya no. Porque lo que tiene la historia es que tú puedes ser un erudito, puedes ser un teórico, puedes ser quien tú quieras, pero nadie la puede conocer toda realmente. Y es que en los siguientes siglos, los seres humanos inventaron todo tipo de tecnologías que hicieron que la Tierra rindiera más que nunca. Así que lograron que las predicciones de Malthus no se cumplieran, no porque fueran incorrectas, sino porque las llevaron a su límite, crearon un nuevo camino. Y aquí, pues hay que decirlo, Duncan, el autor de la teoría del Dubái, se le critica eso, que sus ideas son abiertamente malthusianas, que no intentan ni siquiera ocultarlo, que llama a la gente a ya no tener hijos o incluso a los gobiernos a que si la situación se pone fea, disminuir la población humana. En otras palabras, para que la teoría del Dubái no se cumpla, solo tenemos que seguir haciendo bien lo que hemos hecho hasta ahora, mejorar nuestra tecnología y nuestra cultura. Sí, los autos, los electrodomésticos de hoy consumen menos gasolina y energía eléctrica que sus versiones de hace apenas 10 años. Y esto no se espera que se detenga, sino que siga siendo así. Por esto es fundamental lo que ya están haciendo varios
países, moverse a economías e industrias que solo dependan de energías limpias y renovables, porque sí, va a pasar, un día el petróleo ya no va a ser suficiente y eso a nadie le es nuevo. Por algo los autos eléctricos están siendo cada vez más y más relevantes, Claro. mientras los de gasolina empiezan a ponerse en duda. Aquí, como diría el señor Aldo del robot de Platón, no hace falta tener miedo al fin del mundo. Hace falta que haya más gente estudiando para generar las soluciones a los problemas del mañana, porque eso es lo que venimos haciendo. Encontramos problemas catastróficos y si seguimos aquí es porque alguien los solucionó. Sin embargo, yo también añadiría algo más. Diría, la razón para hablar de esa teoría es para decirles que no olvidemos la realidad histórica, que nuestra civilización, su progreso, su desarrollo y bienestar no están asegurados, que debemos trabajar por un mundo más limpio, más consciente y menos atrapado en la fantasía de que nosotros somos la civilización definitiva y que todos nuestros problemas se van a solucionar solo por el simple paso del tiempo. No, se van a solucionar porque alguien va a trabajar en solucionarlos. Y quién sabe, quizá ese alguien seas tú. Me han pedido más o todos videos de teorías, más videos científicos contando este tipo de cosas y aquí están. Si siguen dándoles apoyo, si siguen creciendo estos videos, tengan por seguro que traeré más y más y que trataré de mejorar la calidad. Ya le estoy agarrando ritmo a este tipo de edición y me está gustando hacerla. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dejar un like o dejarme en los comentarios, oye Esquizo, ¿ya viste esta teoría? Ten por seguro que muy probablemente la voy a estar haciendo. También darle un compartido sería de gran ayuda. Sin más por el momento se despide César Hernández, también conocido como Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la historia es artificial. Claro, y también cabe agregar que a veces nosotros en situaciones de alta presión funcionamos mejor y probablemente tal vez vayamos arreglando las cosas de manera contingente, o sea, como vayan apareciendo, lo cual también está mal, pero bueno, a veces las cosas funcionan así y lo mejor sería que fuéramos más conscientes en buscar soluciones a posibles problemas del mañana. Y otra vez regresar un poquito a pensar que lo que más importa, lo que debe ser primordial es la preservación de la especie como tal. Cuando entendamos ese principio, tal vez muchas cosas cambien. O mínimo, seamos capaces de aplicar nuestras propias leyes, porque demonios, o sea, hay muchas leyes que son muy buenas en la constitución de cada país, ¿no? Pero el problema es que no les seguimos, no les damos seguimiento, ni las respetamos, las tiramos por la basura, decimos, ajá, sí, claro, órale, paz. Ni las conocemos. Entonces, también hay que entender que hay que hacer las leyes entendibles, accesibles para la gente, porque también este elitismo, o sea, yo creo que el mayor problema y lo que nos va a poner el pie siempre va a ser este pensamiento elitista de, sí, todos somos iguales, pero hay unos que son más que los demás, y es como, ajá, sí. Vete a la fregada. Ese es el verdadero cáncer de nuestra sociedad. Creer que estamos por encima de los demás y la neta es que no. Pero bueno, muy buen video. Hace reflexionar mucho. Gran calidad del buen Esquizo. La verdad es que videos de calidad. Así que bueno, muchas gracias por este video y gracias por la reflexión. Aún así yo te digo, cordura artificial, que si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, mandas un mensaje para que lo borre de inmediato, sin excusas, ni peros, ni nada. ¿Va? Así que pues nos estamos viendo.